Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Luego de haberme tomado unos días de descanso, XD, les traigo la parte final de este análisis FODA. Bien, alisten su café, y espero que lo disfruten. Comencemos. 3. Debilidades. Como la gran debilidad del metropolitano, son las largas colas que abundan en las estaciones y terminales, sumado a ello el tiempo de espera para tomar el bus. Es cierto, al ser un transporte rápido y relativamente masivo, como gran oferta que presenta al usuario, tendrá como resultado el gran uso en viajes de la población. Ahora, hay que tener en cuenta que este servicio, en primer lugar, recorre de cono a cono, y justo allí, es donde se concentra la mayor población limeña. Justamente lugares como el centro de Lima, o el centro financiero de San Isidro, son muy concurridos ya sea por centros de trabajo, de estudios o turismo, y el metropolitano lamentablemente no se da abasto en horas puntas, para cubrir tal demanda. Ahora en estos tiempos de pandemia se ha demostrado, que este servicio de buses de origen a corto plazo, ya no sea tan eficiente y rápido, como lo era antes de la pandemia, ya que se reducen la capacidad en los buses y a consecuencia se incrementan las colas en las estaciones. Como solución a esto, los de la ATU, este nuevo organismo, han aumentado el aforo en los buses troncales, mientras que en los alimentadores, solo parados en fin en realidad es una leve mejora. Como segunda debilidad, es que este transporte solo abastece a una parte de la población limeña. Para que el metropolitano sea perfecto, y brinde un excelente servicio, tendría que tener 4 líneas como mínimo en toda la ciudad. Para cubrir la demanda que ésta necesita, en su lugar solo presenta una línea, para toda una metrópolis como Lima, distritos como por ejemplo, El Callao, San Miguel de la zona oeste, y distritos como Ate, Santa Anita, La Molina de la zona este, no llegan a cierta manera a beneficiarse. Ahora no digo que el metropolitano sea la gran cosa, sino que el tener un carril exclusivo, estaciones, y personal de atención dentro de ella, generan que estos tres brinden un atractivo servicio de transporte. Como tercera debilidad, es que el servicio de los alimentadores, no son inclusivos en su totalidad. A ver, me explico con esto. Si bien es cierto y para no contradecirme, yo había comentado en la parte de oportunidades, que el metropolitano ofrece un servicio inclusivo y hacía enfoque a las personas en silla de ruedas, es correcto, pero no del todo. Son 22 líneas de alimentadores que facilitan la llegada de los pasajeros a los terminales Naranjal y Matelini. Lo curioso o el detalle está, que por cada línea de alimentador cuenta con 15 a 20 buses. Por ejemplo, el alimentador Villa El Salvador cuenta con 15 a 20 buses y solamente uno o dos de estos cuenta con acceso a persona en silla de ruedas, ¿me entiendes? Ahora si sacas cuenta o multiplicas, un bus con entrada a personal en silla de ruedas por 22 líneas, obtienes el mismo número último que vendría a ser 22. Y realmente no abastecería. Como experiencia personal, les cuento, que una vez un señor en silla de ruedas, estando en la estación Naranjal pudo viajar en el alimentador Puente Piedra con acceso a silla de ruedas. El pasajero antes de subir al bus, reclamó a los orientadores, tarda mucho en llegar o circular por el lugar que él transitaba, y yo digo, es correcto su queja o malestar, porque por tan solo una línea de alimentador que solo cuenta con un bus para acceso a personal con silla de ruedas, me parece muy poco. En contraste, para que el metropolitano ofrezca un mejor servicio y sea inclusivo en su totalidad,
Todos pero todos los buses alimentadores deberían tener el diseño y acceso a personal con silla de ruedas, pero este pedido sería un gasto más a la municipalidad, o mejor dicho al nuevo organismo, que es la ATU, que ahora administra el metropolitano. Y yo dudo mucho que realicen una mejora o una inversión a su servicio de transporte de buses. 4. Amenazas. Como la gran amenaza del metropolitano, es la suspensión, o paralización de este servicio de transporte de buses, en consecuencia perjudicando a miles de usuarios. Si bien no quiero entrar a profundidad en este tema, ya que lo hablaré en un próximo video con más detalles, pero comentaré brevemente de lo que pasó a inicios de diciembre del año pasado. Primero, tener en cuenta que el metropolitano está conformado por 4 concesionarios y actualmente administrado por la ATU. Segundo, que un subsidio significa una ayuda económica o financiera generalmente brindada por un organismo del Estado, o una empresa privada. Bien, atención con lo siguiente. El martes 1 de diciembre, luego de que 3 de los 4 concesionarios del servicio de transporte, Transvial Lima, Lima Vía Express y Perú Masivo, anunciaron la paralización de sus operaciones, por la falta de pago del subsidio en el contexto de la pandemia por el coronavirus, COVID-19. Como ves en la imagen, el noticiero de arriba mostró largas filas reportadas en la estación Naranjal, luego de que la ATU informara que al menos 75 buses sí funcionarían en el marco del plan que implementó aquel martes ante esta medida nefasta de los concesionarios. Al final pregúntate, ¿quiénes son los mayores perjudicados con esto de la suspensión del metropolitano? Ojo, no son los empresarios, ya que a ellos simplemente les interesa llenarse el bolsillo con las recaudaciones, en contraste con los usuarios que se quedan varados en la estación y sin poder llegar a su destino. Como segunda amenaza del metropolitano, son los accidentes que se presentan esporádicamente en el servicio. Si bien es cierto, han habido choques, accidentes, o colisiones contra los buses troncales que operan, pero estos primeros son de poca concurrencia, o sea, no es que se produzcan con frecuencia, o todos los días. Estos accidentes, por lo contrario, pasan muy pocas veces, y segundo, esto surge generalmente a consecuencia de invasiones por parte de un auto particular a la vía del metropolitano, por X motivos. Pero la cuestión es que los vehículos particulares, ya sean taxis, combis, coasters, etc., no deben meterse y respetar la vía exclusiva del metropolitano, porque si no respetan ello, lamentablemente surgen los accidentes, como ves en la imagen, y no solamente hablamos de heridos o ilesos, estos también pueden producir la muerte, a causa de un gran impacto o colisión, así que advertidos están. Como tercera amenaza del metropolitano, es que es vulnerable a la delincuencia. Lima, al ser una ciudad en donde abunda la delincuencia, mientras que los gobernantes hacen poco o nada para frenarla, lamentablemente el metropolitano también está sujeto a ella, pero claro, en menores incidencias, o concurrencias, ya que el servicio no es seguro en su totalidad. Como ves en la imagen, es notorio que falta mejorar en la protección de la vía exclusiva, pero ese pedido en realidad ya le compete a la ATU, en fin. Ahora, si hablamos de estadísticas, obviamente la probabilidad de sufrir un asalto o robo en este sistema de buses, comparándolo con el transporte urbano, de ley, el índice va a ser menor.
En verdad no hay mucho que decir acerca de esto, los datos son puntuales, la delincuencia hay en todos lados, y ningún transporte ya sea público o privado se salva de esto. Bueno, eso fue el análisis FODA, a decir verdad traté de ser lo más objetivo posible, puntual, hablarles con hechos concretos, y por supuesto en base a mi experiencia utilizando el servicio por 6 años, ahora ya para terminar. Concluyó con una pregunta. La pregunta es, ¿el metropolitano es el transporte que Lima necesita? La respuesta es un sí pero, con un asterisco, para que me entiendas, el metropolitano tiene puntos a favores, como el carril exclusivo, las estaciones, el ser un transporte inclusivo, los alimentadores, todo ello en resumen, pero también tiene falencias, como las grandes colas en hora punta, accidentes, antes de la pandemia, los buses iban repletos recuerdan, pero estos dos resultados también se pueden presentar en los metros, y amenazas como la suspensión del servicio que me parece una reverenda estupidez, pero yo creo que en realidad, que más que necesitar, es el transporte que Lima se merece, ya que lamentablemente votamos por gobernantes ineficientes, ineptos, altamente corruptos, ¿y cuál es su legado de ellos? Que nos dejan obras desplomadas, obras con un sobrecosto altísimo, y obras que demoran años o hasta décadas en inaugurarse, así que de esta manera tenemos que aprender los errores del pasado, para que no se repitan. Como veredicto final, considero que el metropolitano más allá de sus grandes falencias y debilidades que tiene, cumple con ser un buen servicio de transporte, si tendría que darle una puntuación del 1 al 10, le daría un 7. Bien, llegamos a la parte final del episodio, comenta qué te pareció este análisis de mi parte, dale like, comparte el video, y por supuesto suscríbete para estar al tanto del canal, un gran saludo de Chevas, hasta luego.